Hola, saludos a todos ustedes y a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes y a toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. Todos los que nos vean en diferido. Y bueno, ¿quién tenemos por aquí? Galactic 2.0, bienvenidos, saludos ahí hasta Estados Unidos. Antonio Fernández, saludos ahí hasta Portugal. Juan Carlos Confang, bienvenidos, saludos hasta Perú. Shayoshira Flor de Lis de Ecuador, bienvenida, muchas gracias. Alfonso Ruelas, ¿hay problemas con el canal? ¿No? Bueno, de momento no sé. Otros canales sí tengo problemas. Este, por suerte, todavía funciona. Gothic, bienvenido, muchas gracias. Gabriela Chipa Romero, hola, ¿qué tal? David Montes, bienvenido. José Luis Ramos, hola, buenas tardes. Saludos ahí hasta Argentina. Silvana Andrea Ceballos, bienvenida. Laura Gutiérrez, hola, ¿qué tal? Ya empezó. Beatriz Elena Restrepo, bienvenida, muchas gracias. Isabel Ramírez, saludos ahí hasta Perú. Alejandro Gangas, saludos hasta Chile. Esther Laurí, hola, buenas noches, saludos hasta Madrid. Miguel Araujo, hola, ¿qué tal? Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos a presentar a nuestra invitada especial que es desde Perú. Tenemos con nosotros a Mariana Del Hoyo. Hola Mariana, bienvenida, muchas gracias por estar Hola, aquí con nosotros. hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo están todos? Veo que hay unos cuantos amigos y alumnos que están acompañándonos también y les quiero dar las gracias. Ujú. Sí, gracias a todos ustedes, toda la gente que va llegando. Y bueno, con Mariana ya habíamos hecho otros programas hace varios meses que viene aquí a nuestros canales y bueno, pues les pondré las redes sociales de ella y los otros programas que estén disponibles y bueno, pues en el tema de hoy hablaremos de la reencarnación, ¿no? Que bueno, o sea, la primera pregunta sería ¿por qué? Bueno, o sea, ¿tú crees en la reencarnación? Porque claro, hay otras posibilidades para la vida después de la muerte, aunque bueno, hay algunos que ni siquiera creen en la vida después de la muerte, ¿no? Creen que nos descomponemos para que nos coman otros seres y ya está, ¿no? Pero los que creen en la vida después de la muerte se dividen en los que creen en el cielo para los buenos y el infierno para los malos y luego pues están
los que creen en la reencarnación, y también pues está la posibilidad de convertirnos en fantasmas, ¿no? De vivir en el mundo de los espíritus, que sería un mundo paralelo al nuestro, donde ellos nos pueden ver a nosotros, pero nosotros no podemos verlos a ellos, ¿no? ¿Por qué tú crees que nos reencarnamos y todo eso? Bueno, en principio sí creo en la reencarnación. Has hablado de muchos temas que está bueno que los abordemos porque hay que remontarse a la creencia de la reencarnación, cómo surge esto en la humanidad y en las diferentes doctrinas espirituales, ¿no? Reencarnación, metempsicosis, transmigración, renacimiento, reencarnación, sinónimos de lo mismo. Esta es una creencia tan antigua como la humanidad misma. Y tenemos, sí, en Occidente, por lo que nos ha entregado el cristianismo a partir del año 543, luego del Concilio II de Constantinopla, la creencia en todas las religiones o escisiones del cristianismo que no existe la reencarnación. Pero antes del Concilio de Constantinopla, el emperador Justiniano fue el que lo convocó. Se habla de Justiniano y Teodora. Él era el emperador, era romano, estaba en Constantinopla. Llama a un concilio donde, bueno, fue un movimiento político importante. El cristianismo sí creía en la reencarnación, ¿sí? Estoy hablando del cristianismo, voy a hablar del hinduismo y de otras escuelas, ¿no? Para que veamos la profundidad del concepto de reencarnación. Luego, si querés, te explico un poquito más acerca de mi experiencia con la reencarnación y de las investigaciones modernas con, vamos a decir, con tecnología, con abordajes psicoterapéuticos o psiquiátricos, como los que hacía Brian Weiss acerca de la reencarnación. Así que me gustaría recorrer un poquito todo eso, Tomás. Igual que me vayas preguntando para que le vayamos dando forma a lo que voy a exponer hoy. Volviendo al tema del concilio segundo de Constantinopla, año 543, emperador Justiniano y Teodora, su emperatriz, hacen una movida política donde llaman a este concilio. En esa época el Papa se llamaba Virgilio. Él era un creyente del cristianismo, como era hasta ese momento, con esas creencias de que sí existía la reencarnación. Y bueno, se hace esta movida política por el hecho del control que ejerce la religión sobre las personas y lo que significaría el aceptar de que las almas reencarnan en un proceso evolutivo en el cual cada uno se hace cargo de sus propias faltas, ¿sí? También eso desvirtuaría la monarquía de origen divino y todo esto que se ha manejado en todo el periodo de oscurantismo que tuvo la humanidad, ¿no? Los hijos del sol, etcétera, etcétera. Entonces, se llama este concilio, el emperador Virgilio no quiso participar, no estuvo de acuerdo, los obispos que participaron fueron los que estaban leales a Constantino. Se realizan una serie de reformas de la fe y bueno, se establecen unos anatemas, ¿sí? Que son la palabra anatema, A ¿sí? Significa, Constantino no has dicho Justiniano. sí, el concilio se llamaba Constantinopla, el concilio segundo, y Justiniano fue el emperador que lo convoca. A veces hablamos de emperador Constantino, pero no. Fue el concilio segundo en Constantinopla, convocado por el emperador Justiniano y su esposa, la emperatriz Teodora. Bien, ahí sale una serie de anatemas que son condenas acerca de ciertas cuestiones referentes a la fe y se termina quitando, ¿sí?, de la fe cristiana y de puntos de lo que es la Biblia también, aunque aún todavía existen ciertos puntos donde Jesús habla en metáfora de la reencarnación. Se termina quitando esta creencia. Bueno, fue una movida, como te digo, política muy importante que marcó a la humanidad
Y el hecho de entender la reencarnación, bueno, nosotros en esta parte del mundo, tan influenciada y tan programada por estas movidas políticas que terminaron desvirtuando la original filosofía cristiana. Ya en el siglo XI tenemos a los cátaros, ¿sí?, que practicaban un cristianismo más puro, que sí creían en la reencarnación y en el proceso evolutivo de las almas. Eso hablando de lo que es Occidente. Si vamos a referirnos a, bueno, terminando de cerrar, tenía una punta acá, Virgilio, el emperador, el papa, que se negó a participar del concilio de Constantinopla II, finalmente fue arrestado, torturado y amenazado de que se iba a tomar represalias contra los cristianos que no se alinearan con esta reforma. Había habido una masacre en un hipódromo donde murieron 30.000 personas rebeldes al imperio o al emperador Justiniano. Entonces, todo esto hizo que 6 años después del concilio bueno, Constantino firmó, Virgilio, el Papa, firma y 6 años después se retracta. Pero bueno, ya que había quedado cambiada la fe y todo lo que se siguió programando en la humanidad y en la fe, y como digo, desvirtuando el cristianismo original. Bien, no sé si me querías decir algo, Tomás. No, o sea, no conocía, o sea, la revuelta esa que dices es la revuelta de Nika. No, esto pasó, no sé si es la misma, no sé si estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Con ese nombre no lo conozco. Pero hubo una masacre en un hipódromo en esa época, y esto fue lo que presiona, o sea, la masacre fue previo, ¿no? Fueron movimientos rebeldes que hubieron en esta época en Constantinopla, cuando estaba en el poder Justiniano. Y esto fue lo que terminó, vamos a decir, amedrentando a Virgilio, el Papa, para que firme este concilio segundo, donde se tocan estos temas tan importantes de la fe, que después marcan a la humanidad en todos los aspectos, en los aspectos políticos del poder y también en el aspecto de la espiritualidad. Y esto nos deja una gran tara a los seres humanos, desde mi punto de vista, ¿sí? Sin ir contra la fe de la mayoría de la gente que no cree, ¿no? Pero bueno, como decía Blas Pascal, el que duda y no investiga no solamente es muy infeliz, sino muy injusto. Entonces hay que dudar, sí, investigar y escuchar las otras voces, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hablar también de la reencarnación en lo que es la historia de la humanidad? Porque tenemos religiones tan antiguas, hinduistas, después con el budismo, jainismo, sicismo, tenemos el taoísmo en China, todas estas religiones, creencias, creían en la reencarnación, con diferentes matices, ¿sí? Algunas creían, por ejemplo, desde el punto de vista de algunas facetas del hinduismo, en que sí podíamos reencarnar de acuerdo a cómo hubiéramos actuado, y nuestro grado de conciencia, podíamos reencarnarnos, si nuestro grado de conciencia o lo que habíamos hecho era malo, podríamos bajar de grado de conciencia y encarnarnos en animales, por ejemplo. Hay otros que creen en la evolución, o sea, una vez que ya somos humanos, vamos generando karma y dharma, ¿sí? Ellos hablan de esta rueda que se llamaba samsara. Samsara es como un deambular en este ciclo de la vida, donde la iluminación, vamos a decir, o la trascendencia se alcanza al salirse de la rueda del samsara, o sea, el ciclo de las reencarnaciones. Y salir de la rueda del samsara representa ir justamente vida tras vida, la conciencia y esencia, que es la energía que habita este cuerpo humano que tenemos, nunca muere. La conciencia no muere. Entonces, como chispas divinas que somos, vamos transmigrando, reencarnando en nuevos cuerpos humanos, pero también hablar de esto es hablar de la evolución, cómo se procesa en la Tierra. La Tierra tiene ciertos conceptos espaciales temporales a nivel de los universos y de los mundos y las dimensiones. Se procesa de manera diferente. Aún no hablamos de la reencarnación, pero sí siempre se habla de la evolución del espíritu y del expandir la conciencia como medio de llegar al Tao, como decían los chinos, al uno, al gran espíritu, o sea, fundirnos con la fuente divina, a través de este proceso de las pruebas y del hacernos cargo de lo que hacemos.
Perfecto, muchas gracias. Ya empiezan a hacer preguntas la gente. A ver, Galactic 2.0 dice, cuando reencarnamos venimos con contrato, no sé a qué te refieres. ¿Sabes algo de eso, de algún contrato, esta Mariana? Sí, a ver, vamos a hablar un poquito. Una cosa son los contratos, voy a desglosar un poco. Todos hemos escuchado hablar del tema karma. Hoy se habla mucho de lo que es el karma. ¿Sí? El karma son aquellas cosas que generamos producto de nuestras actitudes negativas o de lo que no podemos ver en nosotros. Eso es karma, lo que influimos en el prójimo. Generamos karma. Pero también generamos dharma, que es lo opuesto. ¿Sí? El dharma son las buenas acciones. ¿Sí? Lo que es como que los puntos a favor que tenemos vida tras vida. Lo que me está hablando de los contratos, sí. En mi caso, yo tengo un método que le llamo medicina astral y bioenergética, donde nosotros rastreamos a través de la kinesiología, en una comunicación con el alma o la mente supraconsciente de nuestro consultante o paciente, rastreamos situaciones que tienen que ver con el mundo de lo espiritual. Y dentro de estas situaciones hay lo que son contratos, votos y pactos, ¿sí? Y sí hay contratos que vienen de otras vidas, que son entre almas, o votos de pobreza, de castidad, de sufrimiento. Hay gente que nace con votos de pobreza y en esta vida no manifiesta la abundancia como debería ser. Y son personas que en otras vidas de repente han hecho rituales o iniciaciones o han pertenecido a escuelas franciscanas, por ejemplo, y nacen ya con esta programación que está en energía, está en lo que la conciencia es. Entonces, eso nos autolimita. También, bueno, los votos de pobreza se dan en esta vida o producto de programaciones, ¿no?, que tenemos, pero sí dentro de lo que uno puede investigar del fenómeno espiritual y aquello que nos limita, están los contratos, votos y pactos. Y pactos muchas veces encontramos entre almas, que a veces se tienen que terminar porque son como almas que van en esta rueda del samsara entrelazadas y no se terminan de liberar. Entonces, vida tras vida van en ese espacio. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, muchas gracias. Saludos ahí la gente que van llegando. Patricia Britos. Y a ver, otra pregunta que había es de José Luis Ramos. Y pregunta allí. Saludos, Mariana. ¿La reencarnación es para todo ser humano común o es para los humanos que logran un grado elevado de conciencia? Para todos. En este mundo tierra que estamos ahora. O sea, la reencarnación es una experiencia que se da. En este momento estamos hablando de la Tierra. En otros mundos o en los campos astrales, la evolución se procesa de manera distinta. Lo que tiene el planeta Tierra de genial y la gran oportunidad como almas que tenemos de estar ahora aquí es que personas de un grado de conciencia inferior pueden encarnar acá y expandir su conciencia en amor, en autoconocimiento, en entrega, en servicio, en gratitud. Esas personas viéndose a sí mismas y haciendo movimientos, vamos a decir, en base a lo que Jesús nos entregó, ¿no? Podemos avanzar de un grado de conciencia muy primitivo, vamos a decir, tercera dimensión de conciencia, hasta una séptima dimensión, como lo han hecho muchos maestros. Eso es muy interesante. Esa es la oportunidad que nos da el planeta Tierra y por eso la Tierra es tan especial. Es un planeta increíble, es un planeta o mundo escuela. Las noticias que tenemos desde los planos astrales, a través de canalizaciones, a través de visualizaciones, experiencias en astral, es de que en el mundo astral también se procesa la evolución, pero de una manera diferente, con servicio. También en los mundos astrales hay mundos escuelas. Hay almas que prestan servicios de guías espirituales, de asistencia, y cada ser en este universo tiene una
un objetivo, una misión que cumplir. Entonces, la evolución espiritual existe, que es el que a través de experiencias vayamos teniendo opciones, decisiones. Cada minuto, cada decisión que tomamos es como una especie de iniciación. Vamos a decir que desde mi parte las iniciaciones no las haces con ningún maestro iluminado que te venga a iniciar. Cada momento de tu vida, cada decisión entre optar entre mentir y no mentir, robar y no robar, engañar y no engañar, es una decisión que tú tomas que va a generar en tu esencia un estado vibratorio. Un estado vibratorio de una frecuencia en amor o no, o lo contrario. Entonces, es como que el ser humano es el que se hace cargo. Cuando pasa esto y entendemos, ahí el papel de víctima no le sirve a nadie. El papel de víctima es un papel muy interesante, que mucha gente, soy una víctima de la sociedad, me hicieron, no me hicieron. Cuando uno entiende que somos totalmente libres e infinitos y que nos hacemos cargo de nuestra propia trayectoria evolutiva, nuestro propio camino de vida, como decía Jodorowsky, somos lo que hemos decidido hacer con lo que han hecho los otros de nosotros, ¿no? O sea, una vez que abrimos la conciencia, que vemos que hemos sido programados, puestos, o que nos han abusado, nos han hecho, una vez que nos vemos en esa dimensión, nos toca hacernos cargo. Y ese es el gran reto de estar en este planeta. Y por eso la oportunidad que tenemos como almas de estar aquí ahora es invaluable. Y hay gente que no lo entiende. Yo lo hablo con mucha gente que está deprimida, que no valora la vida. Digo, pero bueno, la vida es como un juego donde uno pone ciertas piezas y si eso no te resulta, patea al tablero, como dice, ¿no? Cuando esté la gente, arma tu nuevo juego, porque de una u otra manera nos vamos a morir. Entonces, uno tiene que escoger y sentirse libre de decidir y bueno, de elegir cada camino, cada decisión. Sí, yo creo que en este planeta, y lo vemos, que si no existieran los diferentes grados de conciencia, no tendríamos la opción de evolucionar, porque cada ser humano nos espeja y también nos da la posibilidad de envidiar a una persona o admirarla. ¿Entiendes? Cuando a mí me dicen, te envidian, bueno, yo no pienso, ay, soy la pobre enviada, no. Yo le estoy dando la posibilidad a esa persona que elija entre envidiarme o verme como un ejemplo de repente a seguir y expandir su conciencia y hacer su propio camino con su propia esencia. Entonces, cada ser humano con diferentes grados de conciencia nos da la posibilidad de crecer. Y desde ese lugar lo veo. Claro, yo siempre había pensado que debía ser algo evolutivo, ¿no? O sea, por ejemplo, porque eso que dicen, no, te tengas aquí en otra persona y tal, o sea, yo creía que, o sea, si despiertas tu conciencia o por lo menos, o sea, te portas bien con los demás y tal, avanzas a ser un ser más evolucionado en otro planeta y otra dimensión, y solo si eres malo con los demás, a lo mejor, no sé, un asesino, algo así, ese sí se vuelve a reencarnar aquí porque no ha aprendido, es como un estudiante que tiene que repetir curso, ¿no? O sea, y que a su vez sería un poco el cielo y el infierno, ¿no? O sea, Sí. si eres malo, vuelves aquí, si eres bueno, pues puedes ir a otro sitio mejor, Por ¿no? No supuesto. sé qué piensas. Yo pienso exactamente lo que tú dices. El propio infierno es uno mismo, uno lo crea, ¿no? El infierno también son las emociones humanas descontroladas, ¿no? Pero ese infierno de no evolucionar, de hacer el mal a conciencia, nos puede generar que repitamos de curso, ¿no? Como en una escuela. Pero el tema es de que no solo el que hace mal vuelve a la tierra, porque no siempre hay almas o hay cuerpos disponibles para nuestra experiencia humana. Entonces, en los mundos astrales también hay almas de bajo astral que han actuado mal y que por vibración quedan atrapadas en ese limbo. Así funciona. El plano astral también tiene diferentes estratos, ¿no?
Me hace acordar un poquito al infierno de Virgilio, ¿no? Esta obra medieval, ¿no? Que hablaba de los diferentes... Y es muy interesante, bueno, yo lo leí hace 30 años, ¿no? No soy devota de Virgilio ni nada, lo estudié en mi bachillerato. Cuando hablaba de los infiernos, me acuerdo, en uno de los infiernos había gente dando vuelta en círculo siguiendo estandartes, ¿no? Y siempre esa imagen me quedó, ¿no? Siguiendo estandartes. ¿A qué se refería esto? Se refería al cuando la persona pierde la libertad y el discernimiento y se entrega a una pasión, por ejemplo, política, lo que fuera, deja de estar en sí, se desconecta de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una alegoría del infierno, ¿no? Pero el infierno como tal, como nos lo han pintado, que hierve la haba y está el demonio ahí, yo no creo en eso. Creo que sí existe la propia experiencia humana, cuando hemos actuado mal, es nuestro propio infierno. Y eso es lo que tenemos que trascender. En cada acto, ¿no?, que hacemos, trascendemos eso. Pero sí, en otros mundos existen los planos de dimensiones superiores donde están los seres llamados hermanos mayores, guías, extraterrestres, de diferentes mundos. Bueno, ellos tienen otras dimensiones de conciencia y según lo que sé, la evolución en esos planos se procesa de manera más lenta porque son más parejos los grados de conciencia de ellos, no tienen tanto desafío o reto como tenemos en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, este concepto de la evolución del alma hacia el fundirnos con el uno, con el gran espíritu, como te decía, salir de la rueda del samsara, según el hinduismo, o llegar al nirvana, según el budismo. Bueno, también teníamos los celtas, bueno, todas las filosofías antiguas hablaban de este hecho de evolucionar para fundirnos con el gran espíritu, Dios todopoderoso, creador, como le quieran llamar. Eso es lo interesante. No sé si me querías preguntar algo más, Tomás. Hay muchas preguntas de los espectadores y espectadoras. A ver, por ejemplo, Esther Lauri pregunta, ¿cómo sabemos en qué nivel estamos de reencarnación? A ver, ¿me escuchás bien, Tomás? ¿Sí? Perdona, no sé si lo he hecho bien. A ver, Esther Lauri pregunta, ¿cómo sabemos en qué nivel estamos de reencarnación? Bueno, a ver. Una cosa es, vamos a decir, el nivel, otra cosa es cuántas reencarnaciones tuvimos. Bueno, son todas palabras humanas que hablan de algo que de repente no se puede definir con terminología verbal, ¿sí? Porque si hablamos de nivel, sí, tenemos tantas almas con grados de conciencia como existen en el universo. Entonces yo no te puedo decir cuál es el nivel. ¿Nivel con respecto a qué? A mí, bueno, yo puedo hablar de frecuencias vibratorias con respecto a lo que es el amor. Más o menos, ¿sí? Hay las escuelas filosóficas te hablan, por ejemplo, hay unas que te dicen acerca de 33 niveles del alma, o 108, como vi por ahí que hablaban, pero todo eso corresponde a los parámetros humanos. A los humanos nos encanta meter todo en una... ¿Saben qué pasa? Que el ser humano necesita tener certezas para saber que está pisando firme. Pero hay una cosa que es lo incognoscible. Y lo incognoscible no puede ser medido, puede ser sentido, vivido. Entonces, si yo te digo existen tantos niveles, estaría siendo sectaria. Yo puedo percibir o presentir que existen diferentes mundos, planos dimensionales. Se habla desde la física que el universo para que sea sostenible necesita 9 dimensiones. Se habla de los mundos dentro de mundos, como las muñecas. Todo eso yo lo puedo percibir. Lo he vivenciado, sí, lo he recibido, lo he visto. Pero si yo te digo que es así, sería sectaria. Y lo que yo trato siempre en mis clases y en mis discursos es ir a la libertad, a la rebeldía. Soy una rebelde espiritual. A que cada ser humano tiene una comunión única con el Creador, con Dios, que está en definitiva vibrando en sí. No estamos separados, no estamos ninguno separados. Entonces, ya es hora de que el ser humano se deje de poner en cajitas, porque esas cajitas de decir,
esta religión, esta cosa, hay tanto, sí, ¿no? Yo cuando era más chica tenía esa tendencia de que si algo iba de acuerdo a lo que yo tenía establecido, estaba como en contra de lo que yo pensaba, ¿no? Y también tenía un ego espiritual increíble. Y todo eso lo mandé a la miércoles, ¿no? O sea, la experiencia y la vida humana en este momento es preciosísima. Hay que entregarse al baile de la vida y entender que bueno, que no hay niveles de más lindo, más gordo, más flaco, más alto, todo eso es de este plano de egos. Entonces, no te puedo decir en cuál nivel, cómo puede saber uno en qué nivel está. La que puedes saber sos tú misma, mirándote adentro mismo, tuyo, y viendo los espejos que te presentan los demás. Sientes envidia, bueno, trabaja contra eso. Sientes, este es un desgraciado que se muera, anda con eso. Entonces, es el pulirse a uno mismo. Como decía, ¿no? El ser humano que se construye a sí mismo. ¿Han visto esa obra escultórica que hay en diferentes países? Acá en Cusco tenemos una. Es como un medio hombre saliendo de una piedra que se está esculpiendo a sí mismo. De eso se trata la vida. Perfecto, muchas gracias. A ver, otra pregunta. José Luis Ramos pregunta, he leído sobre los 108 retornos al nivel humano. ¿Sabe algo de eso? No sé de qué filosofía, de qué escuela es, pero es lo que estaba hablando recién, que según las escuelas, según lo que cada uno ha percibido. Y justamente yo voy en contra de lo sectario, porque es el momento de que el ser humano sienta. Esto los libros nos enseñan muchísimo, pero los libros son la experiencia de cada uno. Yo tengo varios libros de diferentes escuelas filosóficas que hablan, como te decía, de diferentes retornos de cómo es la vida o no. Pero en definitiva, son todas percepciones de gente que está en este planeta, muchos que son canalizados de otros planos, las canalizaciones a veces no son 100% fidedignas, están un poco contaminadas con ego. Entonces, en definitiva, y en toda esta mezcolanza de cosas que hay, lo único que nos queda es afinar la brújula del cosmos, que es el corazón, y sentir, sentirte qué es lo que a ti te resuena más, qué es lo que te vibra más, sin sectarismos. Perfecto, muchas gracias. Alfonso Ruelas pregunta, Mariana, ¿hasta cuántas reencarnaciones se pueden tener? Las necesarias para que tu alma cumpla el objetivo de expandirse, elevarse y ser parte del uno, ¿no? Llegar al Tao, las que sean necesarias. Lo que pasa que no siempre, como te decía, el poder reencarnar es un privilegio que algunas almas tienen en este mundo. También la evolución a veces es sin reencarnaciones desde los planos astrales, con servicio, con otro tipo de servicios, ¿sí? Entonces, no te sé decir, van a ser las que tu alma necesite. Y muchas veces, y sí los hay en este planeta y más en este momento, hay muchos seres que su grado de conciencia ya está trascendido este planeta y están acá por puro amor para expandir la conciencia y elevar la vibración de este planeta que está en este momento un poco tambaleando, ¿no? Por lo que está pasando. Entonces, sí. Y bueno, podemos hablar un poco también de las familias del alma y todo esto, que eso es un tema muy bonito de hablarlo también. Ok, perfecto, muchas gracias. A ver, Beatriz Elena Restrepo pregunta, ¿cómo todos reencarnamos? ¿Podemos saberlo a través de una terapia y así entender el porqué de muchas cosas que vivimos? Sí, bueno, de hecho, alguien que es súper en esta terapia es Brian Weiss, ¿no? Que es un psiquiatra estadounidense, es un hombre con un peso académico importante que realizaba terapias de hipnosis regresiva
y bueno, él tiene una paciente emblemática, se me viene el nombre Lucy, pero no sé si era Lucy, la primera paciente que él la empieza a llevar a un trauma de la infancia y de repente se le salta a otra vida. Y ahí él empieza a investigar, bueno, desarrolla toda una investigación a ser psicoterapéutica, vamos a decir, bueno, este psiquiatra, ¿no? Viendo orígenes de enfermedades, de cuestiones, de entender por qué hay tantos dramas, ¿no? Es lo que hablábamos recién, las familias del alma que van reencarnando juntas, ¿no? Que hay, sí, familias vibratorias, que han como, son de una misma exhalación del uno, vamos a decir, son partículas que nacen del mismo respiro y van evolucionando juntos y se van encontrando vida tras vida con diferentes roles. Es muy lindo. Y encontramos también gente que se trasacorda de ese proceso evolutivo y a veces se sienten absolutamente solos. Sienten que su familia del alma está como en otros planos. Son experiencias que justamente hablabas recién, Tomás, del infierno. Uno de los infiernos en el proceso evolutivo puede ser trasacordarse, o sea, desfasarse del proceso evolutivo de las familias del alma. Ahí tenemos a Brian Weiss. Es impresionante cómo existen, y esto también lo vemos en medicina astral, Brian Weiss a través de la regresión, yo a través de la kinesiología, preguntáis si existen huellas del alma. A veces hay ciertas dolencias o patologías que se manifiestan en el ser humano y son huellas del alma, son producto de muertes violentas, donde el alma queda con un impacto y una frecuencia vibratoria y vuelve a reencarnar. Ahí en uno de los libros de Brian Weiss habla de un hombre que tenía un dolor constante en el hombro y no tenía nada a nivel anatómico, etcétera, y hasta que en una regresión el hombre ve que fue muerto por un flechazo en el hombro. Entonces hay una huella del alma importante ahí, y cuando vuelve a encarnar, manifiesta ese dolor, pero eso es todo vibración, o sea, es una huella que quedó como un patrón vibratorio y está condicionando la energía. No se olviden que todo es energía. El cuerpo es las partículas que nos componen 99.99 infinito vacío. Es vibración. El vacío es energía también, ojo, no es que no hay nada, es energía. Entonces, la conciencia que nunca muere es la que va reencarnando y transmigrando, ¿no? Entonces, a veces viene con esto. Y bueno, cuando yo hago terapias, yo directamente pregunto si determinada emoción o situación proviene de esta vida. La mayoría, sí, de esta vida, vientre materno también, pero tenemos cuestiones que vienen del karma, de vidas pasadas. También hay del transgeneracional, en los campos morfogénicos del ADN se transmite información de los ancestros, o sea, los que te dieron este cuerpo humano tienen toda una historia que vienen estas familias del alma a trabajar. Entonces, eso se separa. Una cosa es la vida pasada, otra cosa es el transgeneracional. Todo eso con kinesiología lo vamos viendo en este método que he desarrollado que se llama medicina astral. ¿Sí? Muchas gracias, Mariana. A ver, Isabel Guerrero nos pregunta, me pregunto, de repente me llega que morimos en nosotros por procesos y renaces. Mi pregunta es, ¿crees que podemos estar en una eterna reencarnación en ese espacio que es todo con todo? A ver, Isabel, mira, el morimos en nosotros, a ver, voy a mirar la pregunta, que morimos en nosotros por procesos y renaces. Bueno, muchas veces morimos en nosotros en esta misma vida y volvemos a renacer. ¿Sí? Pasamos por ese periodo de noche oscura del alma y volvemos a renacer. Es una forma de renacimiento. Cuando hablamos de reencarnación, hablamos de un alma que vuelve a nacer en otro cuerpo. Entonces, el morir en nosotros dentro de una misma vida es dable también, es parte del proceso. Todos tenemos en la vida, experimentamos un proceso de muerte y renacimiento. Desde las creencias chamánicas, por ejemplo, con plantas ancestrales, se habla de que la planta, por ejemplo, en este caso la ayahuasca, te lleva a las mismas puertas de la muerte. ¿Qué significa esto? Que tú mueras y renazcas en ti. ¿Sí? Eso también es una de las formas del proceso evolutivo. Entonces, no puedo decir que no sea así. Sí, yo resueno con lo que tú dices, Isabel, por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta?
A ver, otra pregunta. Conros Altai pregunta, ¿el alma elige el país y la familia antes de reencarnar? Elige todo, país, familia, eh, todo está tejido, ¿no? En esa telaraña que se llama la telaraña de Maya, ¿no? Todo está tejido. Y a veces nacemos en un país, pero migramos a otro porque tenemos experiencias que hacer ahí. No hay nada casual. Sí, el alma elige eso. Y ahora me hiciste acordar a mi hermana chiquita, ya tenía 3 añitos, 2 añitos, recién hablaba. Y le decía a mi mamá, cuando mi mamá la corregía o algo, ella se enojaba mucho, ¿no? Y le decía, tú no eres mi madre, ¿no? Mi madre era negra y mi casa era otra. Y bueno, en su proceso de vida, sí, ella tiene esa vida muy arraigada, ¿no? Es muy interesante eh, esto que estoy contando, en muchas familias ha pasado, ¿no? Cuando niños hablan de otras historias que vivieron, están hablando de experiencias en otras vidas, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, la contesté. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay muchas más, pero sobre esta última pregunta, dice estadía, dice Mariana, me das miedo. Ah, pues a mí me parece bien agradable, no Ay, sé. oh. Bueno, pero esto último que has dicho de que los elegimos el país y la familia y tal, pero ¿por qué alguien elegiría ser un refugiado de un país en guerra o ser un vagabundo de la calle o algo así? Bueno, yo te lo voy a contar con una experiencia, ¿sí? Hace unos cuantos años en mi juventud, yo inicié un proceso de estudio, de filosofía, bueno, hablamos la vez pasada de los extraterrestres, de todo lo que me llevó, hablamos de mi abuelo, todo eso. Y entre esto, me acuerdo, yo participaba de unos grupos donde hacíamos ciertas prácticas de despertar la conciencia y despertar los dones, ¿está? Y en estas prácticas había una específicamente que era el retroceso a otras vidas a través de meditaciones guiadas profundas, ¿está? Estamos hablando que no es un trance hipnótico, es una meditación donde tú te vas dejando entrar, estar, hasta que de repente empiezan a fluir las imágenes de lo que estás listo para ver de tus otras vidas, porque no estamos listos para ver todo. Ojo, puede desequilibrar también algunas cosas. Entonces, la conciencia te va a mostrar lo que tú necesitas saber en ese momento. Y recuerdo, estábamos en una práctica en el campo, todos tirados en el pasto, y volvimos, ¿no? El instructor nos trajo, y hubo un chico que quedó como enganchado en la meditación. Bueno, el instructor lo trajo, y en el momento, bueno, yo como buena curiosa ahí estaba escuchando lo que el chico le decía al instructor. Este chico, si tú lo veías, él era ciego y tenía marcada su cabeza, la tenía como si fuera hundida acá. Y este chico le decía al instructor, yo lo que vi fue muy terrible, le dice. ¿Y qué viste? Le dice, ¿no? Yo vi que en otra vida yo empalaba gente. Yo empalaba gente y lo peor de todo me dice es que yo disfrutaba con eso, había crueldad. ¿Sabes lo que es el empalamiento, no? Cuando los clavaban a las personas en palos, ¿no? Como peor que una crucifixión. Sí. Y el chico dijo eso, ¿no? Y dice, y después me vi en esa vida muriendo en una cámara de tortura, apretado por un torniquete, esos fierros que ponían en la Edad Media que empezaban a apretar, apretar, apretar. Y bueno, después supe que este muchacho se había operado de la vista, le habían vuelto a la visión, le habían hecho, no sé qué tipo de operación, pero él había visto,
Y el ver a él le duró unos meses, porque después sufre un accidente donde vuelve a perder la vista y a quedar ciego. Entonces, es una elección del alma. Esa es cuando hablamos de karma, ¿no? Todo es perfecto en el universo, ¿no? Pero este chico lo pudo entender con ese grado de conciencia, decir, ok, yo hice esto y bueno, me tengo que hacer cargo, yo elegí para esta vida esto. Entonces, Dios no juega los dados, las cosas son como tienen que ser. Y sí, es muy triste ver gente que sufre, que es refugiado, que pasa. Mira, hay karmas de personas y hay karmas de países también. Las personas que habitan un país generan, por lo general, un estado o una egrégora de conciencia que a veces atrae ciertos sucesos por vibración, como guerras, desastres naturales, lo que fuera. ¿Tá? Eso es el karma del país, pero uno sabe a dónde van a ser y a qué va a estar sujeto para evolucionar más. Ok, perfecto, muchas gracias. Galactic 2.0 dice, ¿qué opina de la Divina Comedia? Bueno, la Divina Comedia, como te dije, la leí hace 30 años, cuando estaba en el bachillerato. Sí creo que hubo una experiencia, desde mi punto de vista, desde el plano astral, a ver si me acuerdo de los personajes. Virgilio es el que guía a Dante, ¿no? Por los círculos del infierno. Es una obra llena de metáforas, o sea, mucha metáfora. Creo que está muy buena leerla. Lo que pasa es que está escrita de una manera que hoy en día para el común o promedio intelectual de la gente no está muy fácil de entender. Y está bueno cuando uno la puede estudiar desde la literatura con alguien que te va guiando en los simbolismos que presenta. Es una obra muy enriquecedora, sí. Pero hay que verla con los simbolismos. Está bueno tener un grupo de estudio de literatura, que a mí me encanta la literatura, ¿no? En esa época me gustaba más filosofar un poquito acerca de eso. Sí, sí. Está bueno, es recomendable que se lea. Muchas gracias, Mariana. A ver, Patricia Britos pregunta, cuéntanos de las familias del alma. Bueno, vamos a hablar de las familias del alma, de las almas gemelas, las llamadas almas gemelas, que yo creo que son más que nada almas afines. No creo que exista como tal un alma gemela. Creo que eso surge desde mi punto de vista, de una carencia del ser humano de tener una media naranja o un alma para no sentir esa profunda soledad que es el camino, ¿no? El camino siempre es en soledad. Pero tenemos las familias del alma, que son las que nos acompañan. Entonces, la soledad es relativa. Sí sé, de acuerdo, voy a hablar de mi experiencia, ¿tá? No de lo que he leído, porque he leído mucho, y está bueno que hable desde lo que he experimentado como ser, ¿no? Yo tuve una experiencia chamánica en la selva, donde tuve un encuentro, ¿sí? Con unos seres que me hablaban, que se autollamaban los cósmicos o galácticos. Y me hablaron, fueron 3 horas donde yo pude ver muchas cosas del universo. Y entre las cosas que vi, me hablaban de los racimos. Era la palabra que me daban para traducir algo, como te digo, que no se puede explicar con el verbo. Los racimos, que son como mónadas o familias del alma, que son, como digo, una misma exhalación, ¿no? Del uno. Esas chispas divinas que somos nosotros, que habitamos aquí en este cuerpo, pero principalmente alojada en esto que somos acá en la glándula timo. Hay un punto particular que es el átomo singular, átomo simiente o átomo nous. ¿tá? Es la partícula divina. Y esta partícula divina es como si fueran estrellitas que nacen de una misma respiración del universo o de un mismo pulso, ¿no? Del universo. Recuérdense que todo es fractal, todo vibra y todo late. El universo tiene un latido, así como el corazón, como lo tiene la madre tierra y como lo tenemos nosotros, ¿sí? Y estas familias del alma se van acompañando vidas tras vidas, ¿sí? Pero también existen experiencias de diferentes familias del alma, o sea, cuando los racimos se juntan, intercambian información de vivencias y eso nutre su propio árbol. Es muy interesante lo que vi
desde ese lugar, desde el mundo del espíritu, lo que son las familias del alma. Después se habla de las llamas gemelas, flamas gemelas, almas gemelas. La verdad, yo desde mi punto de vista creo que existen las almas afines, almas que sí, de repente nacieron de una misma exhalación, pero no lo puedo asegurar, porque si yo te aseguro esto estaría siendo sectaria, siéntelo tú, ¿sí? Si es que realmente en esa exhalación de repente una chispa divina se separó en dos, pudiera ser, no lo sé, si te digo que sí, te digo que estaría siendo sectaria, entonces mejor que lo sientas en ti, pero sí en el trayecto de mi vida he encontrado personas con las que parece que los conoces de toda la vida. Sí, que son tu familia, de verdad, que no necesariamente es la familia con la que naciste. Y es muy interesante lo que se produce cuando dos almas viejas se encuentran. Es un reencuentro muy bonito. Uh-huh. Muchas gracias, saludos ahí, Vaquero retirado, muchas gracias por venir. Es que el Eh, guaquero, sí, pero yo todo el mundo sabe lo sé, que significa guaquero, ¿no? yo sí sé lo que significa. Sí. Yesenia Villarreal, un abrazo, saludos ahí hasta Estados Unidos. A ver, Margarita Camacho pregunta, en esta vida soy mujer, si retorno en otra reencarnación lo haré con sexo masculino o siempre en el mismo género. No, la experiencia varía. El alma no tiene sexo, ¿tá? Y a veces venimos a hacer una experiencia de mujer porque tenemos que vivir ciertas cosas o equilibrar la energía femenina en nosotros, pero a veces no, a veces nacemos con la masculino y a veces nacemos como un masculino que necesita o está muy conectado con el femenino que fue en otra vida, entonces ahí tenemos toda la gama de lo que es la cuestión sexual, ¿no? Del homosexualismo, todo esto puede tener una cuestión en esto, ¿no? En que somos almas que de repente fuimos mucho en una vida, en un género y encarnamos en la otra y nos sentimos completamente en el otro. Entonces, bueno, eso es un tema para hablar, pero creo que algo de eso sí hay. Yo tengo unos cuantos amigos, por ejemplo, que son gays y ellos en regresiones a otras vidas se han visto como mujer, como en el rol de mujer y en muchas vidas. Entonces, es su esencia. El alma no tiene sexo. Todo vibración. Incluso tenemos parejas heterosexuales donde la energía masculina la tiene la mujer y la femenina la tiene el hombre. Entonces, bueno, todo es un equilibrio. En el mundo andino, todo es dual, pero a su vez es complementario. Así que es uno. Opuesto y complementario. Pero se dice que dentro de las parejas gays normalmente uno tiene energía masculina y otro tiene la femenina. Entonces, ¿qué pasa con esos homosexuales que tienen energía masculina o lesbianas que la tienen femenina? ¿Por qué es eso? Es lo que te decía. El alma no tiene, o sea, uno nace con una experiencia y viene, vamos a decir, más en el femenino o en el masculino, independientemente del cuerpo que tú tengas. ¿Entiendes? Entonces, pueden ser dos hombres, uno es el femenino y otro es el masculino. Lo mismo con las mujeres. Y también se da la inversa. En parejas heterosexuales tú ves que la masculina es la mujer, aunque sea mujer, es la que tiene la energía masculina y el hombre la femenina. Y ahí, pero siempre se están complementando, siempre hay un complemento de energías. Uh-huh. Muchas gracias. A ver, Cristina Cordero pregunta, ¿es posible que en tu ser puedan coexistir el tú del hoy y el tú de vidas pasadas? Qué pregunta. Ahí viene lo que íbamos a hablar del espacio-tiempo. Buena pregunta, Cristina. Porque esto sí lo he visto, y lo he visto incluso en algunos de mis maestros espirituales que están hoy en día en presencia humana y ellos mismos desde otro plano se están asistiendo a sí mismos, porque el tiempo es una espiral y todo está sucediendo. Entonces, esto le da otro matiz al tema de la reencarnación. Yo puedo estar aquí hoy como Mariana y estoy hace
5 siglos como fulana y lo que hago hoy retroalimenta lo que hice antes y a su vez es una experiencia, es muy loco esto, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista de lo que se descubre ahora con la física cuántica y lo del tiempo y la relatividad del tiempo y todo esto, sí es dable que tú estés conectado y asistiéndote a ti mismo. Muchos maestros espirituales, gente muy que está ahí conectada, ellos mismos se están asistiendo desde sus otros planos en esta experiencia humana. Todo es válido, sí, pasa eso. Muchas gracias. A ver, Nevita, Nevita González pregunta. Mariana, gracias por compartir tus conocimientos tan generosamente. A mí me cuesta creer en la reencarnación y no sé si quisiera reencarnar. ¿Qué pasa con las personas como yo? Bueno, Nevita, a ver, déjate sentir. Es lógico, es válido que te cueste creer. ¿Ya? Es una cosa que tú tienes que ver en ti misma. Si estamos acá es porque como almas hemos decidido estar acá. Nadie nos obliga a encarnar. Entonces, cuando uno deja las limitaciones o el velo, este velo de la materia, ¿no? Cuando salen los velos, cuando el alma se eleva a estados de conciencia superiores, tú es como que te reencuentras con toda tu trayectoria evolutiva y quién eres. Entonces, no le pongas carga a eso, déjalo ser, Nevita. Bueno, te cuesta creer, déjalo así, no tienes por qué creerlo. Pero algún día de repente te pasa algo o te pasan esas experiencias, ¿no? De que, pucha, esto ya lo conozco, ya lo sé, ya. Entonces, el universo te está dando señales. Entonces, ahí está bueno que te animes a indagar en ti misma, pero no tienes por qué tomarlo esto como un patrón a seguir. Hay gente, no es necesario creer en la reencarnación para ser buena persona o hacerse cargo de tus historias, ¿entiendes? El problema es que mucha gente no quiere asumirla porque no quiere pagar sus propios karmas. O sea, quieren que se los espíen, ¿no? Las religiones o ir a un lugar donde te digan perdonado. Entonces, el tema es de cómo tú te manejas por la vida. Si estás a conciencia, en presencia, dale nomás para adelante. Así es. Muchas gracias. A ver, Silvana Andrea Ceballos pregunta. Hace un tiempo hice una constelación familiar representando mi día de nacimiento. Se veía como que yo no quería nacer. ¿Puede ser algo del karma? Sí. Puede ser del karma, puede ser también de las condicionantes que hubieron en tu gestación. ¿Sí? No te puedo decir qué es lo que pasó en tu caso. Hay muchos eventos traumáticos de que el bebé pasan cosas y no quiere nacer, porque sabe a dónde va a llegar. Pero bueno, elegiste esa experiencia y ahí estás. Entonces ahí te toma hacerte cargo de la experiencia, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Galactic 2.0 pregunta si podemos reencarnarnos en animales o minerales. Mira, hay algunas facetas de religiones hinduistas que creen eso. Desde mi punto de vista, yo creo que una vez que ya tienes conciencia como para ocupar un cuerpo humano, ya vas a hacerlo de acá a niveles superiores, no para atrás, ¿no? No menos en piedras, ¿no? Pero cuando haya un grado de conciencia, ya vamos a eso. Sí conozco gente, por ejemplo, que ha sido delfín en otras vidas. Los delfines tienen un grado de conciencia superior. Es la conciencia cetácea que se llama. Es muy misterioso eso, pero sí también se dan casos por el estilo. Perfecto, muchas gracias Mariana Vaquero Retirado nos pregunta, ¿puede que alguien no tenga vida pasada? Es decir, alguien sería su primera reencarnación, pero aún no reencarnación. Se habla de seres que nunca han estado en este planeta viviendo, que son seres que han procesado la evolución en otros grados de conciencia.
en otros planos dimensionales y nunca han encarnado en un cuerpo humano. También hay eso, sí. Pero esa conciencia tiene una historia. Siempre todo tiene una historia, porque llegar a determinado punto del camino es porque viviste, porque experienciaste. Y entonces de repente no tienes una vida pasada como humano en este planeta, pero tienes existencia en otros planos o dimensiones de la conciencia. Muchas gracias. Heidi Muñoz nos pregunta: tengo el recuerdo de mi nombre en mi vida pasada. ¿Hay algo que debemos hacer con el recuerdo? Bueno, si es de la persona que fuiste en la vida pasada, tal vez hay algo que tengas todavía que ver de la experiencia que te quedó ahí por cerrar. No es bueno atarse al pasado, aunque también el pasado está sucediendo, ¿no? Eso es una cuestión, es una paradoja dentro del mundo espiritual. Siempre nos dicen, no mires al pasado, no mires al futuro, exceso de pasado, exceso de futuro, presencia. Pero a veces también desde esto del espacio-tiempo, lo que estamos haciendo ahora influye al pasado y viceversa. Eso es desde el punto de vista de los parámetros cuánticos. A ver cómo lo sientes tú, ¿sí? Otra cosa son los nombres del alma, atenti. Son las claves vibratorias o nombres cósmicos o el nombre de nuestro ser que a veces se nos revela en ciertas experiencias de meditación, etcétera, que es nuestra vibración, y eso sí es como una llave a nuestro inconsciente, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal ahora, ¿no? Muchas gracias. A ver, Juan Carlos Confan pregunta: ¿cuánto tiempo nos demoramos en volver a reencarnar? El tiempo que haya un cuerpo disponible y se pueda armar la experiencia, ¿no? Por eso digo, dicen que en los mundos astrales hay muchas almas deseando tener una oportunidad humana. Así que hay que cuidar esta vida y hay que respetarnos cada minuto, respetarnos, ser fieles a nosotros mismos. Eso. Dicen que uno vive una sola vez. Esta vida, esta hora con esto, con este cuerpo, es solo una vez. Y hay que aprender y trascender lo mayor posible. Muchas gracias. A ver, Vaquero retirado. Entonces sería involutivo si una persona reencarna en algún tipo de animal, excepto si se tratara de delfines. No te puedo responder eso, Vaquero. ¿Sabes por qué? Porque sería una preconcepción de algo que he leído o visto. Yo desde mi punto de vista, una vez que entramos en el grado de conciencia humana y de expresión humana, seguimos como teniendo este mismo tipo de capacidad, ¿no? De sistema nervioso, de cómo el sistema nervioso traduce, expresa. Y bueno, vaya a saber Dios cómo es el mundo delfín, ¿no? Yo pienso que el mundo delfín es como una conciencia intermedia. También los caballos, los perros ya tienen la capacidad de amar, ¿no? De expresar amor. Hay otros animales que no están todavía en la conciencia, están en el espíritu colectivo, como los insectos, ¿no? Entonces, sería un misterio lo que te pudiera decir, Vaquero. Muchas gracias. Otra vez, Vaquero dice: si ya no quieres reencarnar, ¿dónde te quedarías? ¿Reencarnar sería obligatorio? ¿Sería como un castigo para pagar un karma negativo? Bueno, si no quieres reencarnar, puedes seguir tu evolución en otros mundos, en el campo astral, por ejemplo, o en otros lugares. No es obligación reencarnar. Eso es una opción del alma. Es un contrato, vamos a decir, tuyo con el universo, de que quieres tener esta experiencia humana. Y sí, es así. Perfecto. Hay una pregunta de Norma Alicia. Pregunta: ¿hay muchas almas nuevas o cómo es, ya que la población mundial es mucho más que hace cientos de años atrás?
Sí, bueno, el universo no para de respirar. En cada respiro hay nuevas almas y hay otros mundos. No te olvides que el universo es totalmente infinito, hay muchos planetas, muchos mundos, y no solo lo que podemos ver en este plano dimensional, hay otras dimensiones y otros mundos, y es algo, o sea, inconmensurable, no se puede medir. Entonces sí, hay seres que están en este mundo que vienen de evoluciones en otros planetas también. Uh-huh. Y también a los seres que pasan de los grados de conciencia mono, animal, delfín, todo esto, que pasan a una experiencia humana. Entonces también son almas que están ávidas de tener esta experiencia con un cuerpo humano. Uh-huh. Muchas gracias. A ver, Mariana Aguilar nos pregunta, ¿es posible que un familiar fallecido reencarne en un miembro recién nacido de la misma familia? Porque a veces mi hermana pequeña dice o habla como mi abuelita que ha fallecido. Sí. Sí, bueno, mira, las almas vuelven muchas veces niños que han sido abortados, intencionalmente o no intencionalmente, vuelven a encarnar con los mismos padres. Sí hay casos de la abuelita, todo esto también hay, pero desde el punto de vista de las terapias, por ejemplo, en el método PUMS, que es uno de los métodos terapéuticos que practico y enseño, nosotros rastreamos, o sea, a través de la kinesiología preguntamos si hay entrelazamientos cuánticos. ¿Tá? El entrelazamiento cuántico, estas dos partículas que pueden estar en dos universos distintos pero comparten la misma información, y hay esa información que está vibrando en uno y otro. Entonces a veces no es que reencarnó la misma alma, sino es que la información de manera cuántica se está replicando. Es interesante eso. Sí. Pero puede ser que sea el alma de tu abuelita también. Perfecto, muchas gracias. A ver, Galactic 2.0 nos pregunta, ¿y los extraterrestres gatos han evolucionado como el tigre blanco lo está haciendo, ayudando en las batallas intergalácticas? Se refiere a los extraterrestres felinos. Sí, bueno, todo lo que te diga puede ser desde mi propia experiencia, ¿no? Yo los he visto alguna vez, pero son una de las tantas razas que están participando en el plan de la Confederación. Y bueno, son muy bonitos, sí. No te puedo decir más que eso. Ellos también han evolucionado desde otros patrones en sus mundos. Lo mismo, igualito, porque todas las almas van evolucionando a medida que expanden la conciencia en amor. Entonces, sí, hay personas que vienen de familias del alma de los gatos, Urma, o de los arturianos, o los de Apu, o de Alfa Centauri. Hay gente que viene de esos mundos, sí, y está acá con experiencia humana. Y esta experiencia humana que tienen esos emisarios, esos conectores de mundos, sirven para que todos ellos también, a través de la información cuántica en estos registros que quedan, puedan nutrirse de la experiencia humana de uno de sus miembros. Es muy interesante ese punto también. Perfecto, muchas gracias. Pregunta ahí Margarita Camacho sobre, dice, ¿qué ocurre con las personas que se suicidan? ¿Obligatoriamente reencarnarán para que se cumpla su plan divino? No necesariamente. A veces siguen en el mundo astral haciendo su tarea. O sea, son negociaciones del alma con el gran espíritu. No a todos les va igual. En lo posible podrán reencarnar otros que no querrán hacer la experiencia humana o quedarán desde el plano astral asistiendo, haciendo tarea, ¿no? Hay que ver cuál es el contrato de cada uno. Ok, no hay más preguntas en este momento. ¿Qué piensas de la gente que dice, bueno, la reencarnación
Es una trampa de unos demonios que nos quieren meter siempre en el ciclo de la reencarnación, y para liberarnos tenemos que salir del ciclo de la reencarnación, que un poco casa con el pensamiento de algunas religiones orientales que hablan del nirvana, ¿no? Que cuando ya te dejas de reencarnar alcanzas el nirvana y entonces pues ya es el no va más o algo así, ¿no? Hablamos recién de eso, hablamos el budismo habla del nirvana, en el hinduismo salir de la rueda del samsara. De los demonios, te voy a decir que para mí eso es una forma de no hacerse cargo. No hay demonios que te induzcan a una u otra cosa. O sea, hablando de la reencarnación. Y yo creo sí en los espíritus de baja conciencia o bajo astral. ¿Sí? No sé si denominarlos demonios, ¿sí? Son almas perdidas, pero que pueden reencarrilarse, ¿no? Eso podemos hablar otro día de eso. Pero ciertamente sí, la liberación de la rueda de las reencarnaciones a través de la expansión de la conciencia en amor. Es cuando tú ya estás con una vibración tan elevada que entrar al planeta Tierra es como tirarte un clavado en la gelatina, en el barro. Entonces, la vibración tuya ya no está para este plano y vas al mundo que te corresponde. Eso sí, pero la negociación siempre es tuya con el gran espíritu. Siempre tuya con el universo. Y que bueno, yo agradezco mucho que me hayan escuchado, Tomás. Tengo que irme ahora. Tienes que irte. Bueno, pues entonces terminamos aquí y ya haremos más programas y tal sobre estos temas, porque a ti que te va bien, ¿los martes o te da igual el día? Lo buscamos la fecha y A ver, vamos. por ejemplo, podría ser, a ver, el martes 29 de noviembre a ver, podría ser a las 4 de la tarde de ahí de Perú. ¿Te iría Sí, bien? está bien. Vale. Pues entonces ahí te A ver qué apunto. tema hablamos, qué les gustaría que conversemos. Sí, escriban el tema que les gustaría en los comentarios, si no, pues ya pondríamos uno yo y Mariana, que bueno, hay muchas cosas de las que se puede hablar. Ok, ¿Sí? perfecto. Muchas gracias a todos. ¿Sabes de qué me gustaría Y hablar, Tomás? Me gustaría hablar de la pineal. Hablamos de la glándula pineal. glándula pineal ¿Qué les parece? ¿Eh? es un buen tema, es un buen tema. ¿Ya? Perfecto, pues gracias a toda la gente que ha estado con nosotros. Suscríbanse a las redes sociales de Mariana, que están en la descripción. Si les ha gustado el programa, ahí les he dejado el link de otro programa que hicimos yo y Mariana. Y bueno, pues muchas gracias, y nosotros volveremos dentro de unas horas a las 6 de la tarde de Perú. Estaremos con ustedes en este canal, creo, si no en otro de mis canales. Muchas gracias. Gracias, Hasta Tomás. luego. Gracias a todos por escucharme y por apoyarme siempre. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.